Hola estimados estudiantes y bienvenidos a la clase de Psicología Evolutiva 2. Mi nombre es Mauricio Chipantiza y yo voy a ser su profesor por este semestre. Y lo primero que quiero empezar es contarles un poquito sobre mí. Mi experiencia en este campo y en otros campos es la siguiente. Yo hice mi BA de Psicología en San Francisco y de ahí yo fui a estudiar mi maestría en Estados Unidos, Psicología Clínica. Hace unos 5 años yo volví acá a Ecuador. Y desde ese momento he estado dando clases, he sido profesor, tengo mi consulta y también hago talleres, bastantes de talleres sobre todo sobre el tema del desarrollo. Y esa experiencia va muy bien con esta clase, porque lo que vamos a ver en Psicología del Desarrollo, sobre todo Evolutiva 2, es la forma en que un adulto, que empieza en, por ejemplo, la adultez temprana, se desarrolla hasta la adultez tardía y de ahí incluso, por ejemplo, el proceso de muerte normal y duelo que sobrellevan las personas que no sobreviven. Y esto es muy importante porque nosotros como psicólogos y como terapeutas, por ejemplo, deberíamos saber qué son los procesos normales de desarrollo de una persona, para saber cuándo una persona está pasando simplemente por momentos tristes, o momentos de ansiedad, o momentos un poco de ira incluso, y de duelo, pero que son completamente normales, que no significan ninguna cosa patológica. Muy diferente es cuando ya hay una verdadera partida de estos procesos normales y empezarían cuadros severos, por ejemplo, que no son para nada un desarrollo normal de un ser humano. Entonces, es normal sentirse de estas formas y tener momentos muy duros en la vida, pero no es normal que esto ya tenga un problema muy grave y muy severo en la persona. Poder distinguir con psicología evolutiva cuándo esto pasa y cuándo esto no está pasando es uno de los objetivos más grandes de esta clase. El caso que yo pongo es el ejemplo del terremoto que recién hubo. En este caso del terremoto, la gente que estuvo allá, por ejemplo, en la costa, o incluso gente que estuvo aquí en la sierra que tiene el sismo, algunos de ellos podrían sentir ansiedad de que haya otro terremoto, ¿sí? O un sismo incluso, y eso se manifiesta en muchas formas. De repente no quieren pasar por pasos de desnivel, no quieren meterse en túneles, no quieren volver a sus casas. Y esto va a pasar, las estadísticas nos dicen 90% de los casos. Pero en cambio, muchos de estos es normal. Es un proceso normal que se daría en el desarrollo de alguien que estuvo en el terremoto. Más bien sería súper raro que no lo tengan. Más bien ahí nos preguntaríamos qué está pasando, porque normalmente se da. En muchos casos ya sabemos, va a desaparecer en 1 mes, 2, 3 meses, 4 meses. Pero en otros casos, después de 1 año, por ejemplo, podría ser un verdadero problema. Y la pregunta que yo les dejo a ustedes es, bueno, ¿cómo hacemos para identificar esta línea en donde pasa de ser un desarrollo normal a en cambio ser un desarrollo patológico, por ejemplo? Y la respuesta a eso es aprendiendo el típico desarrollo del ser humano, que es lo que vamos a ver en esta clase. Y además de eso, en esta clase, nosotros de hecho sí referenciamos a los típicos problemas, incluso patológicos, que podrías esperar, como por ejemplo la crisis de edad media en adultez media, y asuntos de ese estilo, para que cuando estos problemas lleguen, nosotros también sepamos que no son atípicos, sino que lo presentan la mayoría de personas en esa etapa. Y esos son 2 de los muy grandes objetivos y temas de esta clase de Psicología del Desarrollo. Recordemos que es de Psicología del Desarrollo Evolutiva 2 y que va de la mano con Evolutiva 1, en donde ustedes ya ven sobre el desarrollo infantil, sobre el desarrollo en útero, sobre el desarrollo adolescente y toda esta primera etapa de desarrollo. Y esto va a informar mucho lo que va a pasar en esta otra etapa de adultez. Sobre la clase, la mejor forma para contactarme va a ser siempre el aula virtual. Yo voy a estar constantemente revisando el aula virtual. Y estoy seguro que nos veremos ya muy pronto para cuando tengamos nuestra primera sesión presencial. Y nos continuaremos viendo y conociendo durante las videoconferencias que tendremos durante todas las semanas. Eso es todo y quisiera mucho agradecerles por estar en esta clase, decirles que va a ser mi verdadero placer ser su profesor para esta clase, siempre lo es. Y si tienen alguna duda o pregunta, usen el aula virtual, usen los recursos para contactarme y yo les voy a responder lo más pronto posible. Muchas gracias y nos vemos en clase.